nosotros no cocinamos, o pues nosotros no hacemos huevos revueltos en una barbacoa, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Tampoco cortamos uñas con espadas, porque nosotros escogemos herramientas que corresponden con el trabajo, con el quehacer, ¿verdad? Y Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, 14 y 15, nos da mandatos específicos para problemas o asuntos o situaciones específicas. Y nuestro estudio de esta epístola en este momento está enfocado en versículo 14, donde dice Pablo: hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Nosotros hemos estudiado el mandato amonesten a los desordenados, el mandato alienten a los de poco ánimo, y esta mañana vamos a estudiar que den apoyo a los débiles. Nosotros debemos dar apoyo a los débiles en la iglesia. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho en otros sermones. Primero estudiar las palabras mismas y luego pasar por el bosquejo y varios puntos. Entonces vamos a considerar las palabras que nosotros tenemos traducidos como que den apoyo a los débiles. Que den apoyo a los débiles, que en griego es más o menos dos palabras, el verbo y el objeto de nuestra acción, que den apoyo a los débiles. Esas dos cosas vamos a estudiarlos brevemente, y pueden ver en el bosquejo que les he preparado otros versículos que usan las mismas palabras para que podamos aumentar nuestro entendimiento de los conceptos en el vocabulario de Pablo. Entonces, primero, la pregunta de ¿quiénes son los débiles? ¿Qué significa ser débil? ¿Quiénes son los débiles? ¿Qué significa ser débil? Que den apoyo a los débiles. Ok, los que no tienen muchos músculos. ¿Qué significa débil en el contexto bíblico? Pues vamos a ver varios ejemplos. Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Romanos 5, 6. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 8, 26. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Vamos a parar aquí. La palabra que se traduce débil significa dos cosas. Primero, significa personas que tienen problemas de salud, los enfermos. Los débiles son los enfermos. No lo tengo aquí en el bosquejo, pero si lees en los evangelios y llevaron los enfermos a Jesucristo y Él los sanó, la palabra enfermos es la misma palabra. Los débiles son los que son débiles en cuerpo, son débiles físicamente. Pero hay otra forma de debilidad que es una forma espiritual. Hay débiles quienes son débiles espiritualmente. Y vemos esto más en los versículos que hemos leído. Nosotros éramos débiles y Cristo murió por nosotros. ¿Cristo murió para fortalecer mi cuerpo? No, mi debilidad no era una debilidad física en este contexto, sino una debilidad espiritual, la pecaminosidad de mi naturaleza al nacer en Adán. Entonces, los débiles, ¿quiénes son?
pues los enfermos o los débiles de cuerpo y los pecadores, los que son débiles en pecado, los que son débiles espiritualmente. Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él ha sido tentado, pero Él con éxito. Él no cayó en tentación, pero Él sí fue tentado. Ser tentado es una debilidad espiritual. Nosotros caemos en tentación porque somos débiles. Entonces, ¿quiénes son los débiles a quienes debemos dar apoyo? ¿Significa esto los enfermos o los que están en pecado? Creo que no es necesario escoger o el uno o el otro. Creo que podemos pensar de los dos y vamos a considerar los dos en el sermón. Es posible que Pablo a propósito él no especifica, él no escoge uno, él simplemente usa una palabra con dos sentidos. Probablemente quiere decir los dos, ambos. Ahora bien, el verbo. Sabemos quiénes son los débiles, los que son débiles en cuerpo, los que son débiles en espíritu. Ahora, ¿cómo damos apoyo? ¿Qué significa dar apoyo a los débiles? Y aquí vamos a considerar o leer unos versículos que usan la misma palabra, pero es interesante notar cómo se traduce en otros contextos. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. Dedicarse, estar cerca y comprometido. Aquí estoy contigo, yo me dedico a ti. La palabra significa una dedicación, una proximidad. Tito 1:9. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. El obispo, el anciano, ha recibido el depósito de doctrina y lo va a retener. No va a dejarlo, va a mantenerlo. Aquí lo tengo, el depósito de doctrina. Los apóstoles lo enseñan a nuevos ancianos. Los ancianos reciben ese depósito y lo van a retener. Aquí lo tengo y voy a entonces darlo a otros ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Dedicarse, retener. Nehemías 4:16. Pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, están reparando los murallos de Jerusalén. La mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Ellos estaban reparando los murallos, pero había amenazas. Entonces una mitad defendía la gente y tenían sus armas aquí, y unos empuñaban las lanzas. Aquí están y tienen en la mano las lanzas listos para combatir. Entonces la palabra quiere decir algo que tengo aquí presente, estoy listo, aquí lo tengo. Retener, dedicarse, empuñar. Proverbios 3:18. La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Si tienes la sabiduría, presérvalo, tesóralo. Es preciosa la sabiduría. Debes retenerla como el fruto del árbol de vida. Algo precioso e importante que tú quieres preservar y mantener contigo. Eclesiastés 7:18. Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. Noten el contraste. Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro. Ok, prender, retener, empuñar, dedicarse. Esos son los conceptos, los significados de la palabra. Y Pablo entonces nos dice, en la iglesia hay débiles en cuerpo, débiles en espíritu. ¿Qué debemos hacer?
¿Qué significa dar apoyo? Hacer esto con ellos. Aquí estoy contigo. No vamos a dejarte, no vamos a abandonarte. Nosotros vamos a ayudarte, nos dedicamos a ti. Vamos a retenerte, vamos a aprenderte, vamos a empuñar. Aquí tenemos a ti, el pecador, el débil, el enfermo. Entonces la palabra significa un amor dedicado. Un amor dedicado. Que den apoyo. Y la palabra apoyar significa en español sostener, apoyar. Entonces es una buena palabra, una buena traducción, pero estoy citando otros versículos para aumentar nuestro entendimiento. Apoyar en una manera dedicada. Te voy a mantener, te voy a apoyar y no te voy a dejar caer. ¿Quiénes son los enfermos? Los que son débiles. ¿O quiénes son los débiles? Los que son débiles de cuerpo y los que son débiles en espíritu. Cuando yo era niño, yo tengo 2 hermanos mayores. Entonces, cuando jugábamos, yo dije muchas veces, espérame, porque no pude correr tan rápidamente como ellos. Wait for me, come back, vuélvete, regresa, espérame. Y ellos a veces lo hicieron, a veces no. En la iglesia, si los débiles dicen, espérenme, ayúdame, nosotros debemos decir, no, vamos a correr juntos. Aquí estamos contigo y no vamos a abandonarte. No vamos a avanzar sin ti, no vamos a correr delante de ti y tú no puedes correr con nosotros. No, nosotros estamos juntos. Pablo en capítulo 4 nos llamó a la Filadelfia, a amarse los unos a los otros. Fila, el amor, adelphia, los hermanos, un amor entre hermanos. Entonces, una forma de Filadelfia, una forma de amarse los unos a los otros es dar apoyo a los débiles, sea su debilidad física o espiritual. Ahora bien, vamos a pasar por 4 puntos en el bosquejo y 3 conclusiones al fin que no están en el bosquejo, pero se los daré esas conclusiones. Punto número 1, apoyen a los enfermos. Apoyen a los enfermos. Hay muchas enfermedades, muchas formas de debilidad física. Hay debilidades en la mente, debilidades en el cuerpo, muchas debilidades en el cuerpo. Nuestra condición física se acompaña con muchas debilidades. Nosotros sabemos esto, no es una sorpresa a nadie. Y cuando oramos en las reuniones de oración, cada domingo hay muchas peticiones de debilidad física. ¿Cómo podemos, con nuestra fuerza, cómo podemos apoyar y retener a los débiles? Número 1, visítalos. Uno de los conceptos que debemos tener en la mente, una de las ideas, es los débiles. Para ellos les faltan ciertas cosas que nosotros tenemos. La fuerza. Tenemos fuerza para hacer ciertas cosas. Ellos son débiles, no pueden hacer ciertas cosas. Entonces mi fuerza debe llenar el espacio vacío de su debilidad. Ellos, siendo débiles, frecuentemente no pueden salir. No pueden salir porque son débiles. ¿Qué debemos hacer nosotros, quienes somos fuertes? Visitarlos entonces. Porque sí, yo puedo visitar, aunque él o ella no pueda. Entonces, con mi fuerza, con mi libertad que yo tengo, gracias a Dios, vamos a visitarlos. Ellos no pueden salir, pero nosotros sí podemos salir. Debemos visitar a los enfermos. Segundo, provee comida para ellos. Frecuentemente los enfermos no pueden hacer buena comida. Nosotros
Ellas que sí pueden hacer buena comida, nosotros que podemos hacer o proveer buena comida, debemos hacerlo para ellos si no pueden hacerlo para sí mismos. Hacemos con nuestra fuerza lo que ellos no pueden hacer en su debilidad. Una forma de hacerlo es darles de comer. Si no pueden preparar comida para sí mismos o buena comida, no comida muy rica, pero comida saludable, comida suficiente. Qué malo sería si uno en nuestra iglesia no podría comer comida suficiente. Nosotros, eso sería inaceptable. Es algo que podemos hacer. Podemos visitarlos. Podemos proveer comida para ellos en su debilidad. Número 3. Anímalos. Quizás son los de poco ánimo también. Fortalece a los de poco ánimo, anima a los de poco ánimo. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado. Los que están enfermos, frecuentemente también son los de poco ánimo. En particular si han sufrido por mucho tiempo. Es difícil mantener un espíritu fuerte y alegre cuando uno está enfermo, en particular por mucho tiempo. Proverbios 12, 25. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Al visitarlos, podemos hacerlos reír, animarlos, reírse con ellos. Proverbios 27, 9. El aceite y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo más que el consejo del alma. Aceite y perfume alegran el corazón. Para algunas personas, flores son algo sencillo, pero algo que sí alegra el corazón. No cura la enfermedad, pero alegra el corazón. O una nota escrita por mano o algo así. No es necesario que sea esas cosas exactas, pero sí el perfume y el aceite alegran el corazón. Oh, qué bueno es eso. También nosotros podemos pensar, ese hermano, a él le encanta esto, o a esa hermana, a ella le encanta esto. Voy a traerlo a ella, voy a traerlo a él. Cosas así, cosas sencillas. Esas cosas apoyan a los enfermos. Número 4. Todos pueden hacer esto. Ore para ellos. Ora a Dios. Ora a Dios. Oh Dios, anima su corazón, cura su enfermedad, dale paciencia, dale contentamiento. Oh Dios, provee para ellos. Pero estamos combinando la oración a Dios con nuestros esfuerzos. No solamente uno o el otro, los dos. Todos debemos y podemos orar a Dios para ellos. Oh Dios, por favor, ten misericordia de ella, ten misericordia de él. Número 5. Recuerda que no puedes curarlos. No puedes curarlos. No voy a visitar a fulano porque ¿qué puedo hacer yo? No puedo curar su enfermedad. Entonces, no hay nada que puedo hacer. Los pastores estamos muy conscientes de que no podemos curar a los enfermos en nuestra congregación. ¿Significa esto que no podemos apoyar a los débiles? No. Tenemos que aceptar que no podemos curar a los enfermos. Lo que estamos haciendo es intentar alegrar y animar a sus corazones y proveer para sus necesidades básicas. ¿Tienen comida? ¿Podemos hacerles reír? Esas cosas sí podemos hacer y luego oramos a Dios. ¿Tienen ellos las medicinas que necesitan, etcétera? ¿Puede este hermano llegar al doctor, al médico? Si no puede, voy a llevarlo al médico. Pero no podemos curar a los enfermos y tenemos que aceptarlo.
no dejes de apoyar a los débiles simplemente porque no tienes la solución, la resolución de su problema. El propósito no es quitar su sufrimiento, el propósito es ayudarles a pasar por el sufrimiento. Y número 6, no los abandones. No los abandones. Recuerden el significado de la palabra dar apoyo, retener, dedicarse. Los que están enfermos por mucho tiempo, quizás vemos su nombre en un listado de oración cada domingo. Los mismos nombres, los mismos problemas, las mismas enfermedades. Esto puede quitar de nosotros una sensibilidad a su sufrimiento. Y quizás entonces dejamos de orar, o dejamos de visitar, o dejamos de ayudar en ciertas maneras. No, debemos mantenernos despiertos y enfocados y conscientes de las necesidades de los enfermos o los que están débil físicamente en la iglesia. No debemos abandonarles aún en la mente. Pues lo veo cada domingo, no estoy abandonándolo. Es más que esto. Debemos tener paciencia. Eso será el sermón del domingo que viene. Debemos tener paciencia con todos. No abandones a los débiles. Pero hemos estado apoyando por tanto tiempo a fulano. Sí, porque su debilidad ha durado tanto tiempo. Así es a veces. Que pobrecito que has tenido que proveer para este hermano tanto tiempo. Él ha estado sufriendo cada minuto de cada día en que tú has estado proveyendo para él. Pobrecito, no, pobre hermano. No debemos perder la misericordia, la simpatía. Segundo, en punto 1 nos dirigimos a los que deben dar apoyo a los enfermos, los débiles. Segundo, quiero hablar a los enfermos. A los enfermos. Número 1, utiliza medicamentos y más. En mi experiencia, eso aplica más a los hombres que a las mujeres. No necesito pastillas. Son para quitar tu dolor. No los necesito. Sí creo que las necesitas. Si somos enfermos, si estamos débiles, y si hay medios y medicinas para ayudarnos a ser más fuertes físicamente, debemos usarlos. Porque si nosotros, por falta de tomar medicinas, si así somos más débiles y así necesitamos más la ayuda de otras personas, cuando sería posible medicarnos, curarnos hasta un cierto nivel, debemos hacer lo que nosotros podemos para llegar a la salud, para regresar a la fuerza. Entonces los enfermos también tienen una responsabilidad de fortalecerse. Y así, número 2, vive saludablemente. En número 1, utiliza medicamentos. Si nosotros permitimos que una enfermedad permanezca, etcétera, puede empeorarse. La situación puede crecer y aumentar hasta un nivel que uno no puede controlarlo. Por eso debemos empezar con medicina lo más pronto posible. Pero segundo, debemos también vivir saludablemente. No digo con salud perfecta, porque aún el mundo no sabe exactamente cómo vivir saludablemente. Cuando yo era niño, había una pirámide de salud. Comes esa cantidad de ese tipo de comidas y esa cantidad de ese tipo de comidas. Y 20 años después dicen, esa pirámide es tontería, no es bueno. 20 años después van a cambiarlo otra vez. Y unos están reconociendo que diferentes cuerpos o diferentes personas por razones genéticas a veces necesitan diferentes dietas. No hay una dieta para todos. Entonces, si tú me preguntas, ok, pastor, ¿cómo vivo saludablemente? No te puedo decir exactamente,
soy doctor, pero no doctor de medicina. Pero eso no cambia el hecho que todos nosotros debemos vivir saludablemente. Porque si nosotros somos la causa de nuestra propia debilidad, eso no es bueno. Que otros tienen que usar su fuerza para ayudarme a mí en mi debilidad, cuando mi debilidad proviene de malas decisiones, una falta de autodominio, dominio de sí mismo, control de sí mismo. Si yo como todo lo que quiero o todo lo que yo quiera y no hago ejercicio en ninguna manera y yo destruyo mi cuerpo, nadie va a tener simpatía para mí porque es mi propia culpa. Los enfermos tienen una responsabilidad de vivir saludablemente. Pablo nos ha dicho en capítulo 4 que debemos trabajar para que no dependamos de nadie. Debemos ser diligentes. Porque si yo soy pobre por pereza y otros tienen que ayudarme, están malgastando su dinero, están perdiendo su dinero por mi pereza. Así también, si tienen que apoyarme en mi debilidad, pero mi debilidad provenga de mi, otra vez, pereza, pero pereza en salud, eso no es correcto tampoco. Tampoco es correcto, debo decir. Entonces los enfermos deben usar medicina. Si pueden salir de su enfermedad, deben hacerlo. Deben vivir saludablemente. Tercero, expresa tu sufrimiento. No todas debilidades son visibles. A veces los hermanos no saben. Uno puede pensar, nadie me apoya en esto. Quizás nadie sabe. Entonces los enfermos deben expresar sus necesidades o su debilidad y decir, ¿me puedes ayudar en esto, por favor? No vives en silencio. No vivas en silencio. Y los enfermos, les digo esto, todo sufrimiento cesará. Quizás no en esta vida. Hay personas, santos y pecadores, creyentes e incrédulos, que hasta la muerte sufren físicamente. Cristo no nos ha prometido perfecta salud en esta vida en ninguna manera. Entonces los enfermos tienen que saber, tienen que poner su esperanza en el futuro, en la resurrección, en el fin de todo su sufrimiento, que puede que no sea en esta vida. Es difícil aceptar. Es muy difícil aceptar. Pero sabemos que hay un fin. Es difícil aceptar que el fin no está en esta vida, quizás, pero sí hay un fin. Y eso es garantizado. Sí, mi sufrimiento cesará, terminará. Tiene un límite. Hay un límite en mi sufrimiento. No será para siempre. Será para un tiempo. Primero la cruz, luego la corona. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Los enfermos, entonces, en lugar para vivir en contentamiento, tienen que poner su esperanza en el futuro, garantizada y prometida. Si cada día piensen, quizás hoy viviré sin sufrimiento físico, siempre vivirán en descontentamiento porque no será así. No será así. Pero sí todo sufrimiento cesará. Número 3. ¿Quiénes son los débiles? De un lado, los que son débiles en cuerpo, los enfermos. Y debemos apoyarlos, visitarlos, proveer comida, animarlos, orar. Aunque no podamos curarlos, no debemos abandonarlos. Los enfermos deben utilizar medicamentos y más, vivir saludablemente, expresar su sufrimiento, sabiendo que todo sufrimiento cesará. Apoya también a los pecadores. Número 1, no los abandones. Este hermano se ha ido. ¿Qué podemos hacer? Se ha ido. Está viviendo en pecado. No. Pablo dice, debemos dedicarnos a ellos. Debemos retener
y prenderse, empuñar, ven conmigo. Y decir, no voy a dejarte vivir en pecado porque te amo. Eres débil en esto, muy débil. Este pecado es terrible. Nosotros debemos ir y no ir para enfrentarlos y no abandonarlos. Así como hemos dicho, amonesten a los desordenados, Cristo nos dio un orden en la iglesia. Los que se desvían del orden, nosotros amonestamos, regresa al orden. Pues aún más, Dios nos ha dado una senda de santidad, su ley. La gente que se desvían de la ley, nosotros decimos, regresa a la ley. Nosotros no decimos, pues se han ido, bye, ¿qué podemos hacer? No, eso no corresponde a lo que Pablo dice. Que den apoyo, que mantengan, que retengan a los débiles en pecado. Segundo, restáuralos. Nuestro deseo es restaurar al pecador. Restaurar, como dice Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestra meta es restaurar. Ellos no están simplemente viviendo afuera del camino de Dios, están haciendo daño a sí mismos. El pecado hace daño al pecador. Queremos que regresen a la salud espiritual. Queremos restaurar. Queremos que vean cuán destructivo es el pecado. Número 3. Dirígelos a Cristo. Dirígelos a Cristo. Nosotros decimos, hermano, seas restaurado a la santidad de Dios. ¿Cómo? Por el arrepentimiento. Sí, pero Dios no me va a perdonar. Dios no me va a aceptar. Debemos dirigirles a Cristo. Dirigirlos a Cristo. Nosotros decimos, hermano, ¿qué es el pacto de Dios con nosotros? ¿Qué ha prometido Dios a nosotros en su pacto con nosotros? ¿Cuál es su promesa? Que Él perdonará nuestros pecados. Entonces, si tú dices, Dios no me perdonará, estás diciendo que Dios es mentiroso, que Dios no es fiel. Esto significa que no crees. Si crees, arrepiéntete. Arrepiéntete y Dios te perdonará. Nosotros los dirigimos a Cristo. Cristo te ha salvado. Cristo ha provisto su sangre para limpiarte. Regresa a Jesucristo. Regresa a tu Salvador. No solamente hablamos de consecuencias, pero lo bueno de ser restaurado y reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Sí hay consecuencias para el pecado, pero eso es un lado. El otro lado es lo bueno de ser restaurado, la restauración. Número 4, considérate a ti mismo. Pablo ya nos dijo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mientras apoyamos a los pecadores, nosotros no somos perfectos. Entonces debemos nosotros también mantenernos santos y considerarnos a nosotros mismos. Hay diferencias de fuerza y debilidad en la iglesia tocante al pecado y ciertos pecados, sí, pero ninguno es perfecto. Entonces no estamos simplemente apoyando a los demás, sino también manteniéndonos a nosotros en santidad. No puedo apoyar a los pecadores
si yo vivo en pecado sin arrepentimiento. Número 4, a los pecadores. Así como nosotros nos dirigimos a los enfermos, ellos tienen responsabilidades. También los pecadores, los débiles en espíritu, tienen responsabilidades. Número 1, así como el enfermo debe utilizar medicamentos, así también el pecador debe atender y no desatender de los medios de gracia. Dios nos ha dado medicinas, Dios nos ha dado medios para nuestra salud espiritual. Y si nosotros abandonamos de los medios que Dios ha ordenado para el bienestar del cristiano, ¿quién tiene la culpa de la debilidad? Si no comes por 5 días, tu debilidad es tu culpa. Si no vienes a la iglesia, si no participas en la vida de la iglesia, si no amas los medios de gracia, ¿quién tiene la culpa de tu debilidad espiritual? Eso no cambia el hecho que los fuertes deben apoyar a los débiles, pero los débiles deben hacer lo que puedan y lo que deban para vivir, para atenderse a los medios de gracia, para participar en los medios que Cristo nos ha dado para nuestro bien y nuestro bienestar. No abandones a la iglesia. Entonces, segundo, vive saludablemente, espiritualmente. Para vivir saludablemente para el cuerpo, hay ciertas comidas o ciertas cantidades de comida que nosotros decimos no. Todo sí, pero todo en una medida legítima, todo en una medida razonable, todo en una medida controlada. Obviamente no hay medidas controladas de pecado, pero influencias pecaminosas, cosas pecaminosas alrededor de nosotros, debemos evitarlos. Si un hermano dice, yo me emborraché, y yo digo, ok, eso es pecado, no hagas eso, arrepiéntete, hermano. Y si me dice, no sé cómo caí en este pecado, y yo le pregunto, ¿dónde estabas cuando te emborrachaste? En la cantina. Ok, y no sabes cómo pasó. Si nosotros podemos escoger dónde estamos y qué estamos haciendo y con quién, no debemos decir, no sé cómo pasó, que esto pasó. Si nosotros nos hemos puesto en una situación peligrosa. Vive saludablemente, espiritualmente. Pero lo más importante es el corazón. Nosotros podemos controlar nuestras circunstancias. No voy a la cantina y no me voy aquí. Yo he quitado esto de mi casa y más. Yo he organizado mis circunstancias para evitar el pecado. Eso no es la solución perfecta, porque ¿dónde está el pecado? ¿Afuera de ti o dentro de ti? Los dos, está dentro de ti. Entonces, aun si organizas todas tus circunstancias al máximo nivel, el pecado permanece en ti. Lo más importante es controlarte a ti mismo, dominio de sí mismo, porque la tentación venga aún en la mente. Y tenemos que decir no al pecado. Vivir saludablemente significa no solamente circunstancias externas, sino también la vida interior, el dominio de sí mismo. Número 3. Confiesa tus luchas. Así como el enfermo, a veces la gente no sabe que está enfermo. Así también un santo luchando contra el pecado, que no dice nada a nadie, no puede recibir ayuda o apoyo porque nadie sabe. Pero si confieso mi pecado, eso es una vergüenza para mí. Sí es, pero la vergüenza está en el pecado. La vergüenza no está en el confesar el pecado o en el intentar evitar el pecado. No hay vergüenza en esto. No hay vergüenza en esfuerzo para santidad. Al contrario,
hay ánimo para esto. La vergüenza es en la práctica del pecado, no el confesar el pecado y el evitar el pecado. Entonces confiesa tus luchas. Confiesa tus luchas. Pero los demás, ellos no pecan. Hermanos, yo soy un pastor y en los años que yo he sido un pastor, yo he visto en esta iglesia o de los miembros o de los que asisten todo. Homosexualidad, adulterio, drogas, heroína, cocaína, prostitución, infidelidad, mentiras, hurtos y más. Yo podría decir mucho más. No de personas imaginadas, no son historias de otras iglesias. Estoy hablando de miembros y personas que han asistido en esta iglesia. Todo. Escoge un pecado, el suicidio. Escoge un pecado, lo he visto de personas actuales en esta iglesia. Entonces, si tú me dices, no quiero confesar mi pecado, todos son pecadores, hermanos. Y todos nosotros necesitamos la ayuda de los demás y la ayuda de Dios para luchar contra el pecado. Número 4. En Cristo el pecado es perdonado y santificado. Pecador, necesitas saber que en Cristo tu pecado es perdonado y santificado. Seas animado. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no estamos solos en esta guerra. No solamente tenemos a la iglesia, sino también tenemos a Dios mismo. Dios nos ha prometido su ayuda y sus promesas de ayuda y perdón nos fortalecen. Leamos Jeremías 31 y Ezequiel 36. Esas son las promesas de Dios santo. No hay nada más importante para el santo que las promesas de Dios. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Dios ha prometido en pacto el perdón. Y más, Ezequiel 36. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Por qué no debemos abandonar a los débiles en pecado? Si seamos nosotros el pecador o los que están dando apoyo al pecador, nosotros no los abandonamos porque Dios ha hecho promesas de preservar su pueblo, perdonar sus pecados, poner su espíritu dentro de nosotros y hacernos caminar en sus estatutos. Nosotros entonces restauramos al pecador con la confianza en las promesas de Dios. Y el pecador persigue la restauración, se esfuerza hacia la restauración con confianza en Dios y en sus promesas. No en sí mismo, ni en la fuerza de los demás, sino en Dios. En Cristo el pecado es perdonado y santificado. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo y las promesas de Dios. Tenemos el pueblo de Jesucristo. Y tenemos un Padre quien nos ama. Al que ama, disciplina. Si el Padre nos disciplinará a todos sus hijos, si Jesucristo edificará su iglesia y ha provisto toda la iglesia para nosotros,
Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, si Dios no puede negarse a sí mismo, si Dios siempre será fiel y si Dios ha prometido el perdón y la restauración, ¿a quién puede decir no hay esperanza? No hay esperanza. Nadie. Hermanos, sean animados en la lucha contra el pecado. Nuestra debilidad, sí la confesamos, pero Dios es fuerte. 3 cosas en conclusión que no están en el bosquejo. Qué sorpresa. Número 1. Dios nos da a nosotros salud y bienes y fuerza para que podamos ayudar a otros. El hecho que haya débiles presupone que haya fuertes también. Y Dios da fuerza a unos para que sean soberbios. No voy a ayudar a los demás. Deben ser fuertes como yo. No, Dios nos da fuerza para ayudar a los débiles, para dar apoyo a los débiles. Entonces, si tú tienes salud, si tú tienes fuerza, sea física o espiritual, no seas soberbio, no seas orgulloso. Reconoce, Dios me ha dado un recurso. Dios me ha dado un beneficio. Dios me ha dado un talento, un don. Dios me ha dado algo. Yo soy un guardián entonces. Yo soy un mayordomo de lo que Dios me ha dado. ¿Qué hago con esto? Si tienes fuerza y salud, lo tienes para ayudar a los débiles. Segundo, la fuerza de Dios se ve más en nuestra debilidad. Pablo nos enseña esto. Nuestra debilidad es una oportunidad para la gloria de Dios para manifestarse y brillar. Vemos la fuerza de Dios en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque así dependemos de Él más. Él nos santifica. Y Dios permite el pecado y Dios permite el sufrimiento siempre con propósitos más grandes. El sufrimiento y el pecado nunca son fines en sí mismos. Siempre son medios a un fin más grande. Entonces, ¿por qué permite Dios mi debilidad? Porque Él tiene propósitos más grandes. Y número 3, en conclusión, Dios nunca nos abandonará. Nosotros debemos retener, dedicarnos, prender, empuñar, dar apoyo los unos a los otros. Pero qué bueno saber, qué consolación, qué consuelo para nosotros saber que estamos en la mano de Dios. Que Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a desamparar. Dios no va a apartar la mano de nosotros. Dios nunca dirá, ups, lo dejé caer. Oh no, lo perdí. No, nunca. Nosotros, si decimos que somos fuertes, Dios es omnipotente. Omnipotente, hermanos. Dios nunca nos abandonará. Hay esperanza para todos entonces. El sufrimiento cesará, el pecado cesará, terminarán. Y Dios nos preservará hasta entonces. Omnipotentemente. Gloria y gracias a Dios. Oremos, hermanos.